Bienvenidos, bienvenidas un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, llenos de energía y listos para lo que tengo preparado para ustedes hoy. Porque hoy, mis queridos, nos adentraremos en un tema que sé que les encanta, un tema que ha estado en boca de todos y que ha generado un sinfín de rumores, especulaciones y por supuesto, muchísima ilusión. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, lo sé. Ya los veo emocionándose ahí detrás de la pantalla. La pareja turca que conquistó nuestros corazones con su química innegable, su talento arrollador y esa conexión que traspasa la pantalla. Hande y Kerem, Serkan y Eda, un romance que nos hizo soñar y que, aunque oficialmente terminó, sigue generando ríos de tinta y alimentando la esperanza de millones de fans en todo el mundo. Hoy no les prometo una confirmación oficial de reconciliación ni una bomba explosiva al estilo Hollywood. Pero sí les prometo un análisis profundo, una revisión de las últimas pistas, las señales que hemos estado viendo y sobre todo, una revelación que, créanme, los va a impactar. Porque hay cosas que no se pueden ocultar, hay sentimientos que son demasiado fuertes para ser ignorados y sobre todo, hay una historia que aún no ha terminado de escribirse. Pero antes de sumergirnos de lleno en este tema tan apasionante, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, si este es su primer vídeo en mi canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo con noticias frescas, análisis interesantes y por supuesto, mucho salseo del bueno. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ustedes son los que hacen que todo esto sea posible. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos, preparemos nuestras palomitas y adentrémonos en el misterio que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque esto se pone interesante. Para entender dónde estamos ahora, tenemos que recordar dónde empezamos. Hande y Kerem se conocieron en el set de Sen Kalkapm, la serie que los catapultó a la fama internacional. Desde el primer momento, la química entre ellos era palpable. No solo en pantalla interpretando a los entrañables Eda y Serkan, sino también fuera de ella. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y así fue. Después de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron su relación. Fue un boom. Los fans estallaron de alegría. Era como si el cuento de hadas que veíamos en la pantalla se hubiera hecho realidad. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, la pareja que todos amaban y admiraban. Su relación era una constante exhibición de afecto, desde escapadas románticas documentadas en sus redes sociales hasta tiernas entrevistas donde hablaban el uno del otro con una admiración palpable. Parecía que habían encontrado a su alma gemela. Pero como suele ocurrir, la vida no siempre es un cuento de hadas. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. Los motivos exactos nunca se hicieron públicos, pero se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de la presión de la fama. En fin, lo que suele pasar en muchas relaciones. Rumores incluso apuntaron a celos profesionales y a la dificultad de mantener una vida privada bajo el constante escrutinio público. Los medios turcos, conocidos por su intensidad y a veces falta de sutileza, contribuyeron a amplificar cualquier señal de tensión entre la pareja. La ruptura fue un golpe duro para los fans. Muchos se negaron a aceptarlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Crearon hashtags, analizaron cada publicación en redes sociales en busca de pistas ocultas y organizaron campañas masivas pidiendo su regreso. Era una muestra del impacto que la pareja había tenido en el público, un reflejo de cómo su amor en la pantalla había inspirado a millones a creer en el romance verdadero. Y aunque ambos siguieron adelante con sus vidas, esa llama de la esperanza nunca se apagó por completo. Sus respectivas carreras continuaron en ascenso, pero el recuerdo de su relación seguía presente en la mente de muchos. Y es que ¿cómo se olvida un amor así? ¿Cómo se borra la química que existió entre dos personas que se complementaban tan bien? La respuesta es sencilla, no se olvida. Puede que el tiempo cure las heridas, puede que cada uno siga su camino, pero el recuerdo de lo que fue siempre estará ahí. Incluso se rumoreó que ambos actores tuvieron dificultades para encontrar parejas posteriores que estuvieran a la altura de la conexión que habían compartido, una conexión que trascendía lo puramente romántico y se adentraba en una profunda comprensión y respeto mutuo. Ahora, llegamos al punto clave de este vídeo.
¿Qué ha estado pasando últimamente que ha reavivado las esperanzas de una reconciliación? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. La chispa se encendió o más bien, se reavivó con una serie de eventos que individualmente podrían parecer insignificantes, pero que al juntarlos, forman un patrón intrigante. En las últimas semanas, hemos visto una serie de señales que sugieren que Ande y Kerem podrían estar acercándose de nuevo. No estoy hablando de fotos juntos ni de comunicados oficiales, sino de pequeños detalles que, sumados, nos dan una imagen más clara de lo que podría estar pasando. Los detectives de las redes sociales han estado trabajando horas extras, analizando cada me gusta, cada comentario y cada movimiento público de ambos actores, en busca de cualquier indicio de una posible reconciliación. Primero han empezado a seguirse mutuamente en redes sociales nuevamente. Sé que para muchos esto puede parecer una tontería, pero en el mundo de las celebridades, cada movimiento en redes sociales está cuidadosamente calculado. Dejar de seguir a alguien después de una ruptura es una forma de marcar distancia, de cortar lazos. Volver a seguirlo, en cambio, puede ser una señal de que las cosas están mejorando. No solo se trata de un simple follow, sino de un gesto que implica una reapertura de la comunicación y una disposición a estar presentes en la vida del otro, al menos virtualmente. Segundo, se han dejado comentarios sutiles en las publicaciones del otro. Nada directo, nada explícito, pero lo suficientemente significativo como para llamar la atención de los fans. Un emoji, un me gusta, una respuesta ingeniosa, pequeños gestos que demuestran que están en contacto y que se apoyan mutuamente. Por ejemplo, Ande dejó un emoji de un corazón en una publicación de Kerem sobre un proyecto cinematográfico en el extranjero, lo que fue interpretado por muchos como una señal de apoyo y admiración por su trabajo. Kerem, a su vez, respondió a una publicación de Ande sobre una campaña publicitaria con un comentario ingenioso que recordaba una broma interna que compartían durante el rodaje de Senkalkap. Tercero, han sido vistos en los mismos lugares, aunque no juntos. Esto podría ser una simple coincidencia, pero cuando hablamos de Ande y Kerem, las coincidencias son difíciles de creer. Por ejemplo, ambos han sido vistos en el mismo gimnasio, en el mismo restaurante, incluso en el mismo evento benéfico. ¿Casualidad? Yo no lo creo. El gimnasio, un lugar donde ambos cuidan su salud y bienestar, podría ser un punto de encuentro fortuito, pero también una señal de que están tratando de reconstruir una rutina compartida. El restaurante, un lugar de comidas casuales y conversaciones relajadas, podría ser el escenario de reencuentros discretos y conversaciones importantes. Y el evento benéfico, una ocasión para contribuir a una causa noble, podría ser la oportunidad de demostrar que comparten valores y un compromiso social. Pero aquí viene lo que les prometí, la revelación que los va a impactar. Según fuentes cercanas a ambos, Ande y Kerem han estado trabajando en secreto en un nuevo proyecto juntos. No se trata de una serie de televisión ni de una película, sino de algo completamente diferente, algo que los une a un nivel más personal. Esta información, obtenida de un insider de la industria que prefiere permanecer en el anonimato, ha sido corroborada por otros contactos que trabajan en el círculo cercano de ambos actores. Al parecer, están colaborando en una campaña benéfica para ayudar a niños necesitados. Ambos tienen un gran corazón y siempre han estado comprometidos con causas sociales. Ande ha sido una defensora de los derechos de los animales y ha participado en campañas para proteger a especies en peligro de extinción. Kerem, por su parte, ha trabajado con organizaciones que brindan apoyo a niños con enfermedades crónicas y ha abogado por una mayor conciencia sobre la salud mental. Esta campaña les ha dado la oportunidad de reconectar, de trabajar juntos por un objetivo común y de revivir la magia que existía entre ellos. La noble causa en la que están involucrados les permite dejar de lado las diferencias personales y concentrarse en un objetivo mayor, lo que podría crear un ambiente propicio para la reconciliación. Esta es una información exclusiva que estoy compartiendo con ustedes, mis queridos suscriptores. Tómala con cautela, ya que no hay confirmación oficial. Pero créanme, las fuentes son confiables. La campaña, cuyo nombre se mantiene en secreto para proteger la privacidad de los niños beneficiarios, se centrará en proporcionar acceso a educación y atención médica a niños de bajos recursos en zonas rurales de Turquía. Se espera que Ande y Kerem utilicen su influencia y plataforma para recaudar fondos, crear conciencia sobre la problemática y motivar a otros a unirse a la causa. Y aquí está la clave de todo. No estoy diciendo que Ande y Kerem estén de nuevo juntos como pareja. No estoy diciendo que vayan a anunciar su reconciliación mañana.
Pero si estoy diciendo que hay algo entre ellos, que la llama del amor no se ha extinguido por completo y que este proyecto juntos podría ser el comienzo de algo nuevo. La clave reside en la forma en que están abordando esta nueva etapa en su relación. No están apresurando las cosas, sino que están tomando su tiempo para reconstruir una base sólida de amistad y respeto mutuo. La campaña benéfica les brinda la oportunidad de conectarse a un nivel más profundo, de descubrir nuevas facetas de la personalidad del otro y de recordar por qué se enamoraron en primer lugar. El tiempo dirá qué depara el futuro para Hande y Kerem. Lo que sí es cierto es que su historia sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo. Y nosotros, sus fans, seguiremos apoyándolos, admirándolos y soñando con un final feliz para esta hermosa pareja. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Y en el caso de Hande y Kerem, la esperanza sigue viva en los corazones de sus fans, alimentada por las señales sutiles, los gestos significativos y la posibilidad de un nuevo comienzo. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y esta revelación impactante. Recuerden que esto es solo una especulación basada en las pistas que hemos estado recopilando. La verdad final solo la conocen Hande y Kerem. Pero, ¿no es emocionante especular y soñar con un posible reencuentro? En resumen, hemos recordado cómo se conocieron, cómo se enamoraron y cómo se separaron. Hemos analizado las últimas señales que apuntan a una posible reconciliación. Y hemos revelado que están trabajando en un nuevo proyecto juntos, una campaña benéfica que podría reavivar la llama del amor. Hemos explorado la intensidad de su relación, el impacto de la fama y la complejidad de las emociones humanas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Y quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué les gustaría ver en un futuro? Déjenme saber sus pensamientos. Quiero leer sus opiniones, sus predicciones y sus deseos para esta pareja que ha conquistado nuestros corazones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta historia y por supuesto, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tendré actualizaciones sobre esta historia y otras noticias del mundo del espectáculo que sé que les encantarán. Muchísimas gracias por todo su amor y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.